Soy oficial de policía en una gran ciudad de Australia. Prefiero no decir cuál. Esta historia empezó el lunes pasado mientras trabajaba en recepción de la estación. Nuestra comisaría está en un barrio difícil, así que incluso al almorzar entre semana el vestíbulo está lleno. La mayoría estaba ahí para firmar por su libertad bajo fianza y lucían como uno esperaría. Pero una mujer destacaba claramente. No era solo porque no tenía tatuajes en la cara, sino sobre todo porque parecía muy nerviosa. Cuando fue su turno, lo primero que dijo fue: «Creo que necesito hablar con un inspector». Por lo general, es una buena manera de empezar en este trabajo. Saqué mi libreta de inmediato. Le expliqué que primero podía hablar conmigo y que yo vería qué podía hacer. Aquí, los policías están menos nerviosos si alguien saca un objeto negro de su bolsa que en Estados Unidos. No es política, solo un hecho. Pero aún así, me sorprendí cuando sacó un casete Video Home System de su bolsa y lo deslizó por debajo del vidrio. Me tomó unos minutos obtener toda la historia, porque ella alternaba entre el terror y la vergüenza, disculpándose todo el tiempo por desperdiciar nuestros recursos en lo que probablemente no era nada. En resumen, me contó que hace unos meses ella estaba corriendo en su vecindario, cuando pasó frente a un montón de muebles y objetos personales que estaban en la banqueta frente a una casa. Por la cantidad, pensó que esperaban que los recogieran y empezó a curiosear. Ahí halló una caja con una videograbadora. Regresó más tarde en coche y se la llevó a su casa. Ella quería comprobar si funcionaba para intentar revenderlo en eBay. Terminó quedándose en una repisa durante 2 meses hasta que finalmente decidió probarlo. Compró un casete al azar en una tienda de segunda mano, pero al intentar ponerlo, notó que ya había uno dentro. Me pareció tonto comprar un casete sin revisar el aparato antes. La hice entrar a una sala de interrogatorio y un colega trajo una televisión con ruedas. Varios videos de capacitación son de los 80, por eso aún usamos reproductor de Video Home System. Nos sentamos para ver lo que había en la cinta. La etiqueta decía Club de Cámara SIC. Empezaba con una mujer atada a una silla en una habitación. La cámara giraba alrededor de ella y luego se acercaba demasiado a su rostro. Se escuchaba al camarógrafo jadear ruidosamente todo el tiempo. Muy pronto, la mujer atada empezó a suplicar por su vida. La mujer, sentada a mi lado en la sala de interrogatorios, se llamaba Jennifer. Me pidió si podía salir al pasillo antes de continuar. Yo acepté. Lo que siguió todavía me enferma, solo de pensarlo. Tal vez era falso, pero por la forma en que estaba grabado y la expresión de terror en el rostro de la mujer, me parecía real. El camarógrafo sacó un cuchillo. Imaginen lo que pasó después. Aún me persiguen los gritos de esa cinta. Estaba en shock. Seguramente tenía una cara de tonta. Ni siquiera sabía qué decirle. Cuando salí al pasillo, terminé llevando la televisión a la oficina de mi sargento. Se rió de mí diciendo que todo eso era falso. Era policía desde hace 13 años, había presenciado muchos apuñalamientos y nunca vio tanta sangre. El viejo gruñón luego se enojó conmigo porque había perdido mi tiempo viendo una película de terror mientras el vestíbulo seguía lleno de gente. Antes de la pandemia ya odiaba tener mucha gente esperando. Le conté a Jennifer lo que me había dicho mi sargento. Ella se sintió aliviada y avergonzada al mismo tiempo. Intenté devolverle el casete, pero ella retrocedió y me dijo que lo tirara, que no lo quería. Empecé a hacer mi propia investigación para entender qué podía ser eso. Lo único con lo que lo puedo comparar es con una película de terror de 1978 llamada Rostros de la Muerte. Es un falso documental que muestra escenas de muerte, supuestamente reales.
Hoy en día es bastante suave, pero en esa época fue muy impactante por el realismo. Advertencia: si te gustan los animales, no busques esta película. Aclaro, no era una escena de Faces of Death, pero quizá algo similar. El video tenía buena iluminación según mis notas. La ropa de las dos personas era normal y las paredes del cuarto parecían de lámina ondulada, quizá un cobertizo o una choza. ¿Alguien ha oído hablar del club de cámara SS? No había ningún número de serie en la cinta y mis búsquedas en Google no dieron ningún resultado. Supongo que tal vez provenga de una red clandestina especializada en películas de explotación, o de un grupo de aficionados que querían que pareciera lo más real posible. Solo estoy suponiendo. Y sé que la información es escasa, pero si alguien sabe algo, que deje un comentario. Tengo 19 años y vivo en una granja en una zona rural, solo con mi mamá y mi hermana mayor. No hay casas cerca, solo campos y terrenos abiertos hasta donde se ve. Generalmente yo hago la mayoría de los trabajos afuera y mi mamá la parte administrativa. Mi hermana trabaja en la ciudad, en una oficina, y suele llegar muy tarde a casa. Una noche yo estaba afuera, arreglando la luz del Porsche J, cuando ella llegó en coche. Por la hora y su cara cansada, adiviné que había tenido un día difícil. Pero al entrar a la casa, la encontré hablando en voz baja con nuestra mamá. Les pregunté qué pasaba y mi hermana me explicó que un coche la había estado siguiendo de regreso a casa. Aparentemente, ese coche la había estado siguiendo desde hacía una semana. Ella decía que ese coche se pegaba al suyo por un rato y luego se alejaba, pero esta vez la había seguido casi todo el camino. Ella tomó varios desvíos para perderlos. Por eso llegó 6 horas tarde esa noche. Mi mamá le dijo que fuera a la policía y yo estuve de acuerdo. Mi hermana sabe cómo arreglárselas, pero a veces es demasiado buena y termina seguido en situaciones extrañas. Todos sus exnovios eran locos o acosadores. Ella confía demasiado en la gente. Desafortunadamente, no anotó la placa del coche, así que solo pudo dar una descripción. Un sedán azul claro y viejo. La policía le dijo que los llamara si volvía a ver el coche, pero por ahora no podían hacer nada. Pasaron unos días y luego nada más. Aparentemente el coche había dejado de seguirla, pero llegó un paquete a nuestra puerta. No era ni UPS ni el correo, era una simple caja de zapatos. Yo la vi primero al salir a hacer mis tareas, la abrí y encontré un casete de video. La puse en la videograbadora vieja. Eran imágenes de la cámara de la entrada de nuestra casa. Comenzaba cuando mi hermana se iba al trabajo y terminaba cuando regresaba. Había un corte en medio, si no, habría durado más de 8 horas. Se lo mostré a mi hermana al despertar. Ella dijo que eso se grabó un día antes de llamar a la policía. Ella lo adivinó por el clima y la ropa que llevaba puesta en el video. Obviamente todos entramos en pánico. Ella y mi mamá se quedaron adentro y yo salí a revisar el lugar donde se grabó el video. El punto de vista parecía estar bastante lejos, probablemente desde el borde del pastizal de enfrente. Pero no había ninguna señal de una cámara o un trípode. Como eso era del día anterior, cualquier huella o marca en la tierra ya había desaparecido. Llamamos de nuevo a la policía y pidieron ver la cinta, pero nos dijeron que no podían hacer nada, porque no había ninguna amenaza directa, solo una amenaza implícita. Ni siquiera podíamos probar que eso se grabó desde nuestra propiedad. Quien envió ese cassette claramente quería provocarnos. En el momento en que escribí esto, apareció otro cassette ayer en la puerta de nuestra casa, mostrando exactamente lo mismo. Soy una mujer, tenía 20 años, en el momento de los hechos estaba en tercer año de la universidad.
Me había transferido de una pequeña universidad local a una universidad ubicada a varias horas en auto, por un problema de comunicación con la oficina de admisiones. Tuve poco tiempo para encontrar alojamiento. No conocía la zona, así que terminé buscando anuncios en Craigslist para rentar una habitación. Encontré alojamiento cerca de la universidad y conocí al dueño de la habitación. Era una casa grande en un vecindario agradable. El hombre, Pedro, de unos 30 años, trabajaba desde casa y era muy educado. Pedro también rentaba otra habitación a un estudiante universitario, ausente hasta el inicio del semestre. Cuando conocí al otro compañero de cuarto, era discreto y se mantenía en su espacio. En mi primera semana estaba sola en casa. Pedro estaba de viaje de negocios y su compañero aún no volvía de casa de sus padres. No voy a mentir. Estar sola en esta casa me ponía un poco incómoda. Era enorme y casi vacía, solo tenía un sofá y una tele. En la sala había un piso cerrado con llave, accesible solo por una escalera exterior, ubicada justo al lado de mi habitación. La casa parecía haber pasado por varias renovaciones, así que el plano era bastante extraño. Mi habitación era espaciosa, con cables eléctricos visibles por todos lados. La puerta del closet rota estaba recargada en la pared. Peter me dijo que los dueños anteriores usaban esa habitación como oficina. Revisé los cables por presentimiento, pero no hallé nada sospechoso. En verdad, ni siquiera sabía qué debía buscar. Cuando Pedro regresó, empecé a notar cosas raras. Decía frases extrañas, con una connotación un poco sexual. Le gustaba tomarme fotos sin que lo notara y luego subirlas a Facebook, a menudo etiquetándome. Al principio eran fotos inocentes. Yo en el sofá o escribiendo en mi computadora en la cocina. Él desactivaba el flash, así que no me daba cuenta hasta que veía las fotos en línea. Pero con el tiempo mis fotos se volvieron más intrusivas. Había una de mí en toalla, en el pasillo, entre el baño y mi cuarto. Otra me mostraba tomando el sol en el jardín, en un momento en que yo creía que él no estaba ahí. Me parecía que Pedro era extraño y no me sentía cómoda con él. La habitación era una buena oferta y la ubicación perfecta para la universidad. El otro compañero de cuarto y yo compartíamos el termostato que controlaba mi habitación, la suya y el pasillo a la sala. Dejaba mi puerta sin llave para que pudiera entrar al cuarto y acceder a la caja del termostato. Un día, durante el viaje de Pedro, su compañero de cuarto entró a ajustar la calefacción. Notó algo extraño detrás de uno de los cables, en mi closet. Me llamó para que lo revisara. Parecía una pequeña bolita negra, no estaba segura, pero parecía una mini cámara. Le puse cinta adhesiva encima y pensé en llamar a Pedro, pero no quería acusarlo sin pruebas. Entonces el coloquio y yo decidimos que hablaríamos de eso juntos cuando Pedro regresara. 2 noches después me desperté de repente. Todavía estaba medio dormida, pero noté que la puerta de mi cuarto estaba abierta y alguien se movía en mi closet. Me quedé perfectamente inmóvil, tratando de adivinar quién era. Al principio creí que era mi roomie ajustando el termostato, pero mis ojos aún no se habían adaptado a la oscuridad. Sin embargo, veía claramente una silueta moviéndose del armario hacia la puerta. La persona salió y encendí la luz para inspeccionar. La cinta que puse en la cámara 2 noches antes desapareció. Abrí mi puerta y vi a Peter en el pasillo regresando a su habitación. Lo seguí discretamente y en cuanto abrió su puerta, lo confronté. Furiosa, le pregunté qué hacía en mi cuarto esa noche. Se sobresaltó y claramente lo tomé por sorpresa. Detrás de él, en su computadora portátil, había una transmisión de video granulada de mi habitación. Se veía claramente mi cama en el encuadre. Peter era un tipo raro, pero no del tipo que busca conflictos. Él inmediatamente empezó a disculparse y a decirme que no era lo que yo pensaba.
Desafortunadamente, como era su casa, no podía hacer nada más. Volví a poner cinta en la cámara y me mudé lo más rápido posible. Presenté una denuncia, pero no quiero hablar mucho de eso porque el caso sigue en curso. Solo quería sacar esa historia de mi cabeza. No sé cuántas horas de videos grabó Peter ni si los subió a internet, tal vez solo algunas imágenes desnuda. La otra roomie se mudó casi junto conmigo. La última vez que pasé frente a la casa había un letrero de embargo afuera. Eso pasó el verano pasado. Vivo sola en lo que se podría llamar un departamento clásico. Una recámara, un baño, una cocina, una sala. Está en un edificio ubicado en un gran complejo residencial. Una noche terminé de trabajar bastante tarde, estaba agotada, así que llegué a casa, me di una ducha rápida y luego me fui a dormir. Debía de ser medianoche, pero como a las 4 de la mañana me desperté. Estaba completamente despierta, imposible volver a dormirme. Además tenía mucha sed, estaba deshidratada. A veces me pasa en verano. Me despierto en la noche por eso. Generalmente tomo un poco de agua, me siento mejor de inmediato y luego me vuelvo a dormir. Pero a veces, incluso después de beber, estoy demasiado despierta y eso fue lo que pasó esa noche. Cuando me pasa, voy a la sala, veo un poco la tele mientras espero volver a dormirme. Eso tarda entre 15 y 30 minutos, así que tomé un poco de agua, me sentí mejor, me acomodé en el sofá y encendí la tele. El sofá está a la derecha de la puerta, a unos 6 metros. Cuando me senté, noté que la puerta estaba sin seguro. Se me había olvidado cerrarla con llave. Normalmente lo hago automáticamente, pero a veces se me olvida. Fui a cerrarla con llave, luego regresé al sofá. Estaba viendo la tele, esperando a que el sueño regresara. Solo habían pasado 5 minutos cambiando de canal cuando escuché un ruido. Todo estaba tranquilo, salvo la tele, así que lo oí claramente. Alguien estaba intentando abrir la puerta de entrada de mi departamento. No podía creerlo. No tenía idea de quién podría ser. Me paralicé escuchando. Nada más. Al poco tiempo me levanté y fui a la puerta. Miré por la mirilla. Nadie. Abrí la puerta y eché un vistazo al pasillo y fue ahí donde la vi. Un hombre con sudadera y capucha se alejaba cabizbajo. Fue hasta otra puerta e intentó abrirla también, pero esa también estaba cerrada con llave. Lo vi hacer lo mismo con otra puerta. Al parecer no se había dado cuenta de que yo había salido. No sabía quién era, pero claramente intentaba entrar a cualquier departamento. Cuando llegó al final del pasillo, se dio la vuelta y fue ahí cuando me vio. Me apresuré a cerrar mi puerta. Tuve miedo de que regresara, pero no lo hizo. Poco después, volví a acostarme. Estoy realmente contenta de haberme despertado en ese momento y de haber cerrado la puerta con llave. De lo contrario, no me atrevo a imaginar lo que podría haber pasado. Una vez estaba sola en mi casa viendo una película en la tele. Estaba bien relajada, sentada en el sofá de la sala con palomitas de maíz. El volumen de la tele estaba alto, pero la noche era buena. Ya llevaba varias horas ahí. Durante una escena tranquila de la película, creí oír un ruido del otro cuarto. Eso me llamó la atención, pero supuse que era mi gato. Él solía moverse por toda la casa. No le presté atención. Unos minutos después, en otro momento silencioso, volví a escuchar ese ruido, pero esta vez no sonaba tanto como un ruido. ¿Qué está haciendo mi gato? Eché un vistazo a mi alrededor y vi que mi gato estaba durmiendo en el suelo de la sala, en la misma habitación que yo. Ahí tuve un mal presentimiento. Puse la película en pausa y aguzé el oído. No escuché nada durante un buen minuto y otra vez ese sonido.
Parecía que alguien caminaba suavemente en la cocina, más al fondo de la casa. No podía ver esa parte desde mi sofá. Me quedé sentada preguntándome si debía llamar a la policía. Durante unos minutos nada más, me pregunté si lo soñé o si realmente había alguien ahí. Como el silencio persistía, decidí ir a comprobarlo yo misma. Me dirigí hacia la cocina. Todo estaba tranquilo, pero al llegar al final de la sala, volví a escuchar pasos. La persona se fue directo hacia la puerta del sótano y la abrió. Apenas tuve tiempo de ver la puerta cerrarse y escuchar a alguien bajar las escaleras. Ahí estaba segura, un intruso estaba en mi casa y estaba bajando a mi sótano. Corrí fuera de la habitación, subí la otra escalera y fui hasta mi cuarto. Me encerré con llave y llamé a la policía con mi teléfono. Me avisaron que una patrulla llegaría en 10 minutos. Eso me tranquilizó un poco, pero no me sentía segura hasta que ellos llegaran. Mientras tanto, en mi habitación, después de 2 o 3 minutos, escuché ruidos de pasos en la planta baja. No sabía si la persona se iba o qué, pero el simple hecho de escucharla me ponía muy nerviosa. Esperaba que siguieran en el sótano hasta que llegaran los policías, pero escuché pasos subiendo las escaleras. Ahí yo realmente estaba en pánico. Los pasos subieron lentamente, luego se detuvieron justo frente a mi puerta. La manija se movió, alguien intentó abrir, pero estaba cerrada. Yo rezaba para que la policía llegara. El desconocido se fue. Bajemos de nuevo las escaleras. Me sentí un poco aliviada, pero él todavía no se había ido. Lo escuché caminar por toda la casa durante varios minutos. Finalmente llegó la policía. Escuché varias voces dentro y cuando me dijeron que ya estaba bien, bajé. Había varios agentes. Habían encontrado a un hombre en la casa, un desconocido. Pensaban que había venido a robar. Afortunadamente, no había dañado nada. No sé cómo entró. De verdad me siento aliviada de que todo haya terminado bien. Lo peor es que subió hasta mi cuarto mientras yo estaba ahí